Ok, buenos días. El tema que vamos a revisar hoy, fracturas de tibia distal en niños. Vamos a tratar de ser lo más resumido, pero pues abarcar todo lo necesario del tema en el día de hoy. Si no me escuchan, me avisan. Pues en cuanto a la epidemiología, es una fractura que representa aproximadamente el 25 a 38% de las fracturas fiscales, las fracturas de tibia distal y peroné. Hay algunas revisiones que han encontrado que la principal fractura fiscaria es la de radio, algunas otras son las de las falanges. Sin embargo, pues las de tibia distal y peroné representan aproximadamente un cuarto de todas estas lesiones fiscales. Están asociadas principalmente el fútbol, el basquetbol y pues en algunas latitudes donde hay unas actividades de niños un poquito más grandes. El pico de incidencia se encuentra entre los 8 y los 15 años, son un grupo de lesiones que vamos a encontrar en niños ya un poquito más grandes, de otras fracturas como son las condiles y otro tipo de fracturas radicúbito, que son en niños un poco más pequeños el pico de incidencia. Estas son fracturas de niños un poquito más grandes. Entonces, pues, en cuanto a anatomía y de fisiología, es importante hacer un recuerdo anatómico un poquito de los ligamentos del tobillo. El ligamento, en la patología de las fracturas, principalmente las fracturas de transición posterior, y el ligamento en realidad él llega casi hacia el malleolo medial. De hecho, él forma prácticamente parte de la superficie articular del astrágalo. Y pues también el ligamento interóseo, que va a ser importante en la producción de las fracturas de la incisura, en las cuales no nos vamos a detener mucho en esta conferencia. En el lado medial, entonces vamos a tener el importante ligamento deltoideo con sus fascículos, el tibio auricular y el tibiotalar anterior, que pues este sería la parte profunda. No vamos a ahondar en la parte del ligamento tibio-spring, nada, porque en la fisiopatología de este ligamento no es muy importante. Sin embargo, todos los fascículos del ligamento deltoideo sí van a jugar un papel importante. Pues recordar también en cuanto a la anatomía que el origen ligamentario de los ligamentos de esta parte del tobillo son en la parte distal de la fisis de tibia distal y el peroné. Entonces, esto es importante cuando tenemos los movimientos que producen la fractura, donde se insertan estos ligamentos. El centro de osificación de la tibia distal aparece de los 6 a los 24 meses y su extensión maxilar ya empieza de los 7 a los 8 años, por eso empezamos a ver estas fracturas en niños ya a partir de los 8 años. El malleolo medial va a ser una elongación del núcleo de osificación y cuando vamos a hablar de la radiografía diario, el cierre fiscario ocurre en las niñas aproximadamente a los 15 años, en los niños a los 17 años. Entonces, recordar también en la anatomía, la fisiopatología de las fracturas, que la fisis va a ser un punto más débil que los ligamentos. Y eso es importante en el momento de la clasificación. En la osificación del cierre fiscario de la tibia va a empezar. Me dicen que tengo problemas con el audio. Ok, continúo. Pues sí, como decía, el cierre de la fisis va a empezar a producirse principalmente en el lado medial, en la parte más bien central de la fisis, ¿no? Aquí vemos la parte central de la fisis. Posteriormente continúa cerrándose hacia medial y por último hacia lateral. Esto es sumamente importante en la fisiopatología de las fracturas de Tiló o algunas otras fracturas transicionales. Entonces, en cuanto a la clasificación de estas lesiones, tenemos la clasificación anatómica, que es probablemente la que más usamos, la más conocida, la de Salter-Harris, en la cual, pues, la grado 1 sabemos el deslizamiento, la grado 2 tenemos el reglamento de Thurston-Holland, en la 3 es fisciaria, en la 4 es a través de todo el cartílago, y la 5 es una fractura por compresión.
Sin embargo, pues también se trata de usar la clasificación según el mecanismo de lesión. Se intentó usar la clasificación de Laurent-Hansen, sin embargo es altamente inefectiva y no había una buena reproducibilidad entre el observador al usarla en niños. Evidentemente en adultos, ella fue escrita para adultos, si no toma en cuenta la presencia de la fisis, lo cual cambia totalmente la producción de las fracturas en los niños a diferencia de los adultos. Entonces la clasificación según el mecanismo de lesión más utilizada es la de Diastasian, originalmente en 1978, solamente eran estas cuatro: el mecanismo de supinación e inversión, la de pronación e inversión y rotación externa, supinación, flexión plantar y supinación, rotación externa. Para los que de repente no sean familiares con la clasificación de los Hansen, ella toma en cuenta la posición del pie en el momento de la lesión y el segundo punto va a ser la dirección a la cual se produce la deformidad. Igualmente se adaptó a la de diastasia, ¿no? La primera parte de la clasificación es la posición del pie en el momento de la lesión y la segunda parte del nombre es la dirección a la cual se produce la deformidad y que produce la fractura. Entonces, inicialmente fue clasificada en estos cuatro partes. Posteriormente se agregaron entonces el mecanismo de compresión, que vendría siendo una Salter 5, las fracturas transicionales, que es la triplanar y la tilojuvenil. Entonces, según el mecanismo de diastasia, tendríamos 8 tipos de fracturas fisiarias. Aquí para repasar entonces también qué patrones de fractura vamos a tener según el tipo de mecanismo. Una paciente con un mecanismo de supinación e inversión, en el primer estadio vamos a tener una fractura Salter 1 o 2 del peroné y una fractura tibial Salter 3 o 4. En el mecanismo de supinación, flexión plantar, vamos a producir en el primer estadio una fractura Salter Hardy tipo 1 o 2 de la tibia. En la supinación, rotación externa, en un estadio primero vamos a tener una fractura Salter Hardy tipo 2 de tibia y en un estadio mayor una fractura peroné espiral. Y en el mecanismo de pronación e inversión vamos a tener en el primer grado una fractura Salter 1 o 2 de la tibia distal más una fractura transversa del peroné. Entonces, si podemos extraer algo aquí, que los 4 mecanismos nos pueden producir fractura Salter 1 o 2 de tibia, y la fractura Salter Hardy 3 o 4 usualmente corresponde a un mecanismo de supinación e inversión. Esto es importante que recordemos para el momento de la reducción. En cuanto a los estudios de imagen, pues cuándo hacer radiografías. En adultos se describió las reglas de Ottawa, ¿no? Que son las reglas de cuándo tomar una placa. Se dice que se debe tomar una radiografía cuando el paciente tenga dolor cerca del malleolo más algunos de los otros criterios que están abajo. Dolor de la palpación alrededor de 6 centímetros del área malleolar, dolor de la palpación en el malleolo medial o incapacidad para apoyar. El grupo de Shanday y su grupo encontraron que se podían ahorrar aproximadamente un 25% menos de radiografías aplicando las reglas de Ottawa en niños también. Ella fue escrita para adultos. Entonces probablemente pues lo que tenemos que hacer es, no es lo que usualmente sucede, examinar al paciente, verificar si en realidad tiene dolor en el área malleolar, aplicar las reglas de Ottawa y nos estaríamos ahorrando pues radiación al paciente, radiografías innecesarias en el cuarto de urgencia. Usualmente pues, cuando nos consultan el paciente ya tiene radiografía independientemente que haya sido examinado o no. Como segundo punto, en cuanto a los estudios de imagen, debemos pedir la radiografía AP, la lateral y la mortal. Hay fracturas que no vamos a poder ver si nada vemos la radiografía AP, principalmente tibio-peronea. Por eso debemos pedir siempre la radiografía de mortaja. Sin embargo, si nada podemos por algún motivo obtener, si por algún motivo podemos obtener nada más 2 radiografías, entonces idealmente tener la lateral y la de mortaja. No siempre es lo que logramos hacer. A veces nada más tenemos una lateral y otra cualquier cosa, o tenemos radiografías de mala calidad. Siempre hay que solicitar las radiografías adecuadas para poder caracterizar bien las fracturas. Haraguchi describió unas radiografías para evaluar fracturas que se pueden pasar en estas 3 proyecciones. La proyección del tibio peroné anterior, que hay que hacer 45 grados de flexión plantar y elevación del borde medio del pie de 15 grados, y la calcáneo peronea. Son estas fotografías que describió él que podemos solicitar adicionales en el estudio del tobillo. No van con el tema full de las fracturas de tibia distal, pero pues sí quería mencionarlos para que los tengamos en cuenta.
La tomografía axial computarizada pues sí tiene un papel importante al momento de evaluar las fracturas triplanares y la fractura de tilo. También en las fracturas de incisura, difícilmente las podemos ver en las radiografías convencionales y más tienen mala técnica. Entonces, tenemos una fractura articular, usualmente debemos pedir una tomografía computarizada. El papel de la resonancia magnética probablemente esté indicada en lesiones severas, en pacientes con fisis abiertas, en pacientes con esqueletos un poco más inmaduros, y sí nos sirven también para mapear las barras fisiarias en el seguimiento de las barras fisiarias. Sin embargo, en el estudio agudo del paciente con una fractura de tobillo pediátrico no tiene un papel excesivamente relevante. Con una tomografía podemos evaluarlo de manera adecuada. Como dije, recordar en la radiografía, el 20% de los pacientes que tienen el hueso subtibial. Entonces, ya una vez tenemos el diagnóstico, pues tenemos que proceder al tratamiento. El tratamiento lo vamos a dividir según, obviamente, el patrón de fractura, ¿no? Si tenemos una fractura de Salter-Harris 1 y es una fractura que está no desplazada, o sea, no está desplazada, podemos optar por una bota corta de yeso, o sea, un yeso por debajo de la rodilla, no es necesario. Si es una fractura no desplazada, que coloquemos una bota larga de yeso. Podemos colocar una bota corta. Sin embargo, si el paciente es muy activo, un paciente que tenemos evidencia que no va a ser cumpliente, no se dice, cumplidor con el tratamiento, podemos intentar entonces ponerle una bota larga de yeso para evitar desplazamiento posterior, y se debe dejar al paciente en descarga de 2 a 3 semanas. En las fracturas desplazadas, pues sí tenemos que hacer una reducción cerrada y colocar una bota larga de yeso, que vamos a dejar 3 o 4 semanas, y luego podemos cambiar entonces a una bota corta. En los pacientes que hemos llevado al salón para reducir la fractura, podemos entonces aprovechar que estamos allí y fijar la fractura con unos clavos de Kircher, y la ventaja que esto nos produce es que podemos colocar entonces una bota corta al paciente. Este estudio se realizó en Finlandia, fue publicado en el 2019. Me llamó la atención porque ellos consideraron que tenían demasiados seguimientos, tanto clínicos como radiográficos, a los pacientes operados con fracturas de tobillo, de tibia distal, y ellos pues decidieron evaluar si en realidad había un desplazamiento importante encontrado en los seguimientos radiográficos y si era necesario seguir tomando las placas. En resumen, ellos consideraron que no era necesario del todo hacer tantos seguimientos y decidieron que ellos iban a cambiar su protocolo de manejo y nada más iban a dar una cita postoperatoria al mes de fijada la fractura, principalmente en fracturas tipo 1, etcétera. Pero en nuestro medio probablemente esto sea un poquito más difícil de aplicar. Usualmente los pacientes requieren cambios de la inmovilización. El clima nuestro no es tan benigno como el clima en Finlandia. Entonces hay otros factores que tomar en cuenta. Sin embargo, lo que sí podemos tomar de aquí es que de repente no debemos hacer tantos controles radiográficos si hemos fijado la fractura adecuadamente y la reducción está hecha de manera adecuada. Si tenemos dudas de cómo quedó la reducción, de cómo está la estabilidad de la fijación, entonces probablemente deberíamos hacer más seguimiento. Pasando entonces a la Salter-Harris 2. Igualmente, en las fracturas no desplazadas, podemos manejar conservadoramente, colocando una bota corta, una bota de yeso, de 3 a 4 semanas y dejar al paciente en descarga de 3 a 4 semanas, y luego de las 3 o 4 semanas colocar al paciente una bota corta o un walker. En las fracturas desplazadas, pues sí tenemos que hacer una reducción cerrada más una bota larga de yeso. Podemos optar, si hicimos la reducción en el salón de operaciones y no en el cuarto de urgencias, podríamos también hacer una reducción cerrada de fijación percutánea con clavos de Kircher o con tornillos si estamos bajo las condiciones adecuadas. Si no hemos logrado una reducción cerrada exitosa, podemos entonces optar por una reducción abierta, fijarla, colocar una bota corta. En esta parte, pues, aquí nos indican la maniobra para la reducción. Colocamos al paciente con la pierna guindando, colgando en el borde de la mesa de cuarto de urgencia, probablemente es esto, y hacemos una tracción, rotación interna, aplicamos la bota corta. Pues quería mostrar pues que en estas fracturas Salter 2 podemos optar por fijar la fractura con clavos de Kircher o con tornillos si lo tenemos disponible. Sin embargo, hubo un estudio biomecánico que se realizó en Nuevo México, en Estados Unidos, en el cual ellos comparaban la estabilidad de la configuración de los pines en las fracturas de tibia distal y encontraron que la fijación con clavijos, con clavos Kircher mediales, de medida lateral,
solamente ofrecían la misma estabilidad que las fracturas, que la fijación, perdón, con clavos cruzados. Sin embargo, ya que tienen igual estabilidad, podíamos optar por aplicar solamente los clavos en el lado medial para evitar la dificultad que tenemos usualmente cuando estamos colocando este clavo en el lado lateral, que es un poco más complicado de poner y que usualmente da problemas también para la posición del pie por la posición del mismo clavo. Interrumpe con la articulación del tobillo y usualmente es un poco molesto para el paciente. Entonces, tenemos ya la certeza, pues en cuanto a estudios biomecánicos, obviamente, esto hay que validarlo en estudios en humanos, pero biomecánicamente, pues ofrece la misma estabilidad y podríamos optar por este tipo de fijación. Entonces, en cuanto a Salter 2, pues hay siempre temor en todas, probablemente, pero en la Salter 2 ya empieza un poco más la preocupación sobre el cierre prematuro de la fisis. La mayoría de los estudios que revisé y los libros que revisé también concuerdan en que pues, se pensaba que había que hacer siempre una reducción anatómica o fijar la fractura y quitar el periodo que estaba interpuesto en la fractura para disminuir la probabilidad de cierre prematuro de la fisis. Sin embargo, todos los estudios han arrojado que probablemente este no es el factor principal para el desarrollo de cierre primario prematuro, de la fisis, sino que es un problema multifactorial. El colgajo perióstico sí juega un papel, sin embargo hay otros puntos como la del paciente, el número de intentos de reducción, el desplazamiento inicial y la energía inicial del trauma que van a predecir si se va a producir un cierre prematuro de la fisis. Entonces, han recomendado que los pacientes con desplazamientos mínimos o incluso desplazamientos hasta de 2 milímetros podemos dejarlos sin hacer intentos de reducción. De hecho, un estudio encontró que hasta pacientes con 12 grados de angulación no tenían problema en cuanto al cierre prematuro de la fisis, sin embargo, sí desarrollaban deformidad angular. Entonces, sí hay que tratar de dejar la alineación adecuada, aunque tengamos un pequeño gap un gap en el foco de fractura. Aquí vemos en este estudio, por ejemplo, que evaluó el tratamiento abierto versus cerrado de las fracturas de tibia fisiarias. Ellos no encontraron una diferencia importante en la presencia de cierre prematuro de la fisis en ninguno de los dos grupos. Entonces, pues probablemente si tienen el mismo resultado, no hay que estar siempre abogando por el tratamiento abierto y la fijación interna. Ya en el grupo de las fracturas Salter Harris 3 y 4, pues ya el tratamiento se nos va haciendo un poquito más complejo. En este grupo, si tenemos una fractura no desplazada, podríamos hacer tratamiento conservador. Sin embargo, habría que seguir 3 reglas. La primera, siempre colocar bota larga de yeso, a diferencia de, por ejemplo, la Salter 1, que podemos optar con una bota corta, siempre colocar bota larga. El seguimiento debe ser semanal. Y el paciente debe ser evaluado a los 6 meses después de retirar el yeso, obviamente. A los 6 meses, al año. Y 24 meses y 36 meses para evaluar alteraciones de la alineación de extremidad, deformidades en varovalgo, que son las más comunes. Luego de colocar la bota, siempre debemos confirmar con radiografía o tomografía. En algunos pacientes incluso pensar en hacer tomografía a la semana, una tomografía al momento de colocar la bota y posteriormente a la semana otra tomografía. Sin embargo, si el desplazamiento es igual o mayor a 2 milímetros, pues definitivamente necesitamos hacer una reducción. ¿Por qué? Porque es una fractura articular, evidentemente, ¿no? Entonces, reducción abierta, fijación interna con alineación anatómica articular. Y si hemos fijado la fractura en este grupo, sí podríamos colocar una bota corta. Si el desplazamiento es leve y tiene una presentación tardía, o sea, un paciente que pues 2 semanas después, los estudios han encontrado que toleran hasta 2 milímetros, conexión inestable, toleran hasta 2 milímetros sin hacer ningún intento de reducción. Podríamos entonces dejarla así. Probablemente tengamos peor evolución si un paciente con presentación tardía hacemos intentos cruentos de reducir la fractura de todas maneras y fijarla. Por eso se recomienda que si se presentan de manera tardía y tienen hasta 2 milímetros, dejarlo mejor así. Sin embargo, en pacientes con desplazamiento leve, lo ideal es que podamos hacer una reducción cerrada y fijarlo puede ser con clavos Kircher paralelos a la fisis o con tornillos canulados si los tenemos disponibles. Si pues optamos entonces por una reducción abierta porque la fractura fue
no fue exitosa la reducción, entonces podemos hacer una reducción abierta, podemos hacer un abordaje anterior. Aquí vemos la incisión, tenemos que abrir la cápsula articular y vamos a encontrar la fisis, tenemos que tratar de reducir de la manera más anatómica posible la articulación, aquí la vemos, y en esta exposición nos permite perfectamente ver esta parte articular, la fisis y el maleolo. Este abordaje sería pues medial al tibial anterior. Ya en la Salter Harris 4, probablemente entonces mejor hacer un abordaje medial puro, un abordaje de maleolo común y corriente, evitando siempre en lo que podamos la vena safena y el nervio safeno, evidentemente. Aquí vemos la línea de fractura de la fisis y podemos alinear la fractura y fijarla con los tornillos canulados, que es lo que utilizamos. Si no tenemos tornillos canulados, podemos colocar pinzas clamp para mantener la reducción y colocar tornillos convencionales. Aquí vemos un ejemplo de tratamiento. En esta, no sé si pues en sus pantallas se ve de manera clara, pero en esta Salter 4, ellos fijaron solamente el fragmento oficiario, arriba no colocaron tornillo, también eso va a depender del tamaño del fragmento pues, que tengamos. Si el fragmento metafisiario es muy pequeño, intentar colocar un tornillo probablemente sea infructuoso y vamos a partir más de fragmentos usando una adhesión iatrogénica. Entonces evitarlo. En esta Salter 3 pues sí colocaron sus tornillos fisiarios nada más. Esta es una Fona 4 que si lograron colocar un tornillo metafisiario, pues el fragmento era un poco más grande y permitía realizarlo y sus tornillos fisiarios. Y si vemos los tornillos son canulados también. Estos son canulados, este no parece canulado. En cuanto a la fractura Salter 5, pues aquí son fracturas de mal pronóstico, debido a que se produce un daño a la capa germinal de la fisis, y el tratamiento probablemente haya que enfocarlo pues al manejo de las complicaciones, la deformidad angular posterior y el arresto oficiario temprano que vamos a tener. No hay mucho que podamos hacer en el periodo agudo, de hecho en el periodo agudo muchas veces se pasa por alto la lesión. Entonces la voy a tener aquí porque pues eso ya sería manejo de complicaciones que vamos a hablar más adelante. En cuanto a la fractura juvenil de Tilot, o fractura que es una de las fracturas transicionales, solamente como dato histórico, ella no fue escrita por Tilot, fue escrita por un médico apellido Cooper. Sin embargo, Tilot describió el mecanismo de la fractura y por eso lleva su nombre. Pero bueno, si tenemos una fractura de Tilot de menos de 2 milímetros de desplazamiento o una fractura no desplazada por completo, podríamos dar manejo conservador con una bota larga de yeso, pero hay que ponerlo con 30 grados de flexión de la rodilla y colocar el pie en neutro con rotación interna y siempre realizar después de colocar la inmovilización una radiografía de control o una tomografía idealmente en estos pacientes si la tenemos disponible. Aquí recordar pues la importancia que les mencionaba del ligamento tibio peroneo inferior, ¿no? Que es el mecanismo del trauma. En estos pacientes, como son pacientes pues ya más grandes, aproximadamente ya mayores de 10 años, en esta parte de la fisis ya está cerrada y este es el único pedazo de fisis que queda abierto. Por eso cuando se produce el movimiento de rotación externa, se va a producir un arrancamiento por la parte de la fisis que aún está abierta. Esta fisis en esta edad ya está cerrada. Entonces son fracturas que sabemos que en niños pequeños no van a ocurrir. Son niños que ya tienen parcialmente cerrada la fisis, son fracturas de adolescente. Por eso se dicen fracturas transicionales. En los pacientes que ya tienen fracturas con más de 2 milímetros de desplazamiento, podríamos intentar también una reducción cerrada, haciendo rotación interna más presión sobre la línea articular en el tobillo. Hacemos una radiografía, si la reducción está bien, podemos fijarla con percutánea o con tornillos canulados. Si vemos que la reducción no es adecuada, entonces podemos regresar y hacer otra maniobra de dorsiflexión con el pie pronado más rotación interna, hacemos otra radiografía. Si está reducida, fijamos. Si no está reducida bien, podemos entonces intentar todavía reducción cerrada, utilizando un clavo Kirchner o un Steinman como un joystick. Si ninguna de estas maniobras fue fructífera y no logramos reducir, entonces ya hay que pasar una reducción abierta. Y la podemos hacer por un abordaje anterolateral, ¿no? Que vamos a pasar entre el extensor de 2 dedos y
el extensor del halus. Tenemos que abrir evidentemente el retináculo extensor y abrir la cápsula articular y importante, que tratemos de no dañar el nervio peroneo profundo y la arteria tibial anterior, eso es bien importante. Entonces ahí exponemos perfectamente nuestra fractura y pasamos a lo que es la fijación. Pasamos entonces una clavo guía y por ahí entonces pasamos nuestro tornillo. Si usamos tornillos canulados, si por algún motivo no tenemos el canulado, pues podemos colocar clamp de reducción y utilizar tornillos convencionales, aunque lo ideal pues usar los canulados para que sea menos laborioso y menos riesgo de perder la reducción. En cuanto al último tipo de fracturas, que son las fracturas triplanares, las fracturas que tienen menos de 2 milímetros de desplazamiento o que no están emplazadas, podemos también utilizar tratamiento conservador con una bota larga de yeso. Dependiendo del patrón de la fractura, va a depender la posición. Si la fractura es más bien hacia lateral, vamos a poner el pie en rotación interna. Si la fractura es más medial, vamos a poner el pie en eversión y la rodilla va con 30 a 40 grados de flexión. Entonces, siempre después de colocar el yeso, hacer una radiografía o tomografía y a las 3 a 4 semanas podemos cambiarlo por una bota corta o por un walker. Sin embargo, a la semana en este grupo debemos hacer una radiografía de control. Si tenemos disponibilidad, también podríamos hacer una tomografía. Las fracturas triplanares son el grupo ideal en el que debemos manejar seguimiento con tomografía, porque no podemos caracterizar una fractura como esta, idealmente con radiografías nada más. En este grupo de pacientes, como ya había mencionado, son pacientes ya más grandes, por eso se llaman las fracturas transicionales. Esta y la de Thilot no se van a producir nunca en pacientes menores de 10 años ni mayores de 16 años. Entonces, son pacientes que ya usualmente nos van a cooperar, no requieren sedación para la tomografía, para una tomografía simple, entonces podemos hacerle una tomografía de control, por ejemplo, en nuestro hospital, que si tenemos el tomógrafo ahí mismo, podemos pedirle una tomografía el día de la cita de control, que se haga ambulatorio, y le esperamos o que venga a la cita con la tomografía hecha del día antes o el mismo día temprano. Entonces, no deberíamos tener mayor problema en ese sentido, a menos que esté dañado el tomógrafo. Entonces, las fracturas triplanares pueden tener varios patrones. Se llaman fracturas triplanares porque son en 3 planos. En el plano axial, en el plano sagital y en el plano coronal, ¿no? Pueden ser en 2 partes, en el cual el fragmento de la metáfisis tibial tiene un fragmento de la parte fisiaria y el otro fragmento es un fragmento grande que tiene un fragmento grande fisiario o un pedacito de fragmento metafisiario. Puede ser en 3 partes, en el cual hay un fragmento pequeño que se asemeja a la fractura de Thilot, el resto de la fisis y la metafisis serían 3 partes, 1, 2, 3, o en 4 partes, en el cual el fragmento fisiario está partido en 2 y tenemos el resto de la mitad de la fisis con un pedazo de la metáfisis, 1, 2, 3, 4. Entonces, dependiendo del patrón de la fractura, ya sean 2 partes, 3 partes o 4 partes, pues así va a ser la fijación igualmente. También se describió un grupo de fracturas triplanares que en lugar de extenderse hacia lateral como la mayoría, que vemos aquí, se van a extender hacia el malleolo. Entonces se dividen en 3 grupos. El primer grupo son las fracturas triplanares intraarticulares, intramaleolares. El segundo grupo son las fracturas intramaleolares, intraarticulares, pero fuera de la superficie de apoyo, o sea, está un poquito medida la superficie de apoyo. Y el tercer grupo son las fracturas intramaleolares extraarticulares. Este son un grupo que se escribió posteriormente de las fracturas triplanares. Hay que tomarlas en cuenta y para el momento de la fijación, pues qué grupo tenemos que fijar. Probablemente el que sea más importante fijar sea el grupo A y algunos del grupo B, dependiendo del desplazamiento inicial. Entonces aquí vemos claramente la tomografía. Clásicamente las fracturas triplanares, en la radiografía AP parece un Salter 3, muchas de estas sí se ve el fragmento de la flama atrás, pero en la radiografía AP parece un Salter 3, se ve el fragmentito pequeño, y en la lateral parecen una Salter 2. Entonces, todo paciente que nos llegue con una fractura que aparente una fractura Salter 3,
de tibia distal, hacer la tomografía para ver qué fragmentos, si en realidad es una fractura triplanar, si es una tilo, qué tipo de fractura es y qué fragmentos hay que fijar. No siempre hay que fijar todos. En esta tomografía, por ejemplo, vemos que este fragmento no está desplazado y probablemente no necesite fijar esa zona de la fractura, sino esta que está acá. El abordaje, pues, podemos hacer un abordaje también malleolar o en palo de hockey y fijar usualmente el orden de la fijación, fijamos el fragmento metafisiario si es el más grande y posteriormente el fragmento viciario. Va a depender también del foco de la característica de la fractura. Sin embargo, lo más importante es restablecer la superficie articular en la mayoría de los casos, entonces probablemente primero empecemos por aquí y luego por la parte metafisiaria. En cuanto a las complicaciones de estas fracturas, pues la más temida es cierre fisiario temprano. Si el paciente, el manejo de esto, si el paciente tiene más de 2 años de crecimiento todavía y la barra es de menos 50% de la fisis, podemos intentar una resección de la barra y se recomienda que se coloquen estos clavitos guía para evaluar el seguimiento y el crecimiento del paciente, ¿no? Este paciente vemos que tuvo una fractura Salter 3, desarrolló una barra asfixiaria que se ve aquí en la tomografía. Ellos hicieron la resección aquí, colocaron estos clavitos para fijarse si en verdad estaba creciendo después, o sea, si funcionó la liberación de la barra. Si el paciente ya está cercano a la madurez, o sea, 11 años aproximadamente en las niñas, 13 en los niños, podemos hacer una episiodesis del lado, del otro lado y corregir, pues hacer una osteotomía correctiva, ¿no? En este paciente hicieron una osteotomía correctiva aquí, habían hecho una fijación aquí, y si el paciente hizo una deformidad del tobillo en varo, hicieron una osteotomía correctiva. Otra complicación común, la retardo de consolidación. Bueno, no es común, en realidad el retardo de consolidación o no unión es bastante poco frecuente. Pues el manejo es el manejo que le damos a la mayoría de los retardos de consolidación, desbridamiento y fijación. No hay mayor dilema ahí. Sin embargo, pues también podemos tener deformidades angulares, una deformidad en valgo, ya de 15 a 20 grados no va a corregir sola, entonces sí hay que hacer algún tipo de manejo. Si el paciente tiene... Disculpa, Lili, lo vamos a tener que pasar a la otra reunión ahora que se va la señal porque se va a cortar, ¿oíste? Ahí okay. les pasé el otro link de la otra reunión. Pero puedes seguir, sigue todavía. Me avisa, pues. Ya te aviso. Ya estoy acabando igual. Ajá. Si el paciente tiene una deformidad del banco de 15 a 20 grados y tiene suficiente crecimiento remanente, podemos intentar una episiodesis. Si ya son niños más grandes, ya tenemos que irnos por una osteotomía. Aquí vemos este paciente que hicieron su osteotomía balizante. Otras complicaciones, el síndrome doloroso regional complejo, usualmente en pacientes con fracturas de alta energía, otras lesiones asociadas. La condrolitis, que usualmente se produce de 5 a 8 años después de la lesión, igual que la artritis. El síndrome compartimental, que es una complicación aguda que tenemos que evaluarla en pacientes que hemos llevado a salón de operaciones con bloqueos que no van a tener tanto dolor. En otros pacientes va a haber sinostosis y, como dije, la artritis también se produce 5 a 8 años después de la lesión inicial. Pues como conclusión, estas fracturas pues no son de un manejo fácil. Tenemos que caracterizar bien la fractura, caracterizar bien al paciente, qué tipo de paciente tenemos, si es un paciente muy activo, si es un paciente que estuvo involucrado en un accidente de alta energía, y usualmente no le ponemos tanta énfasis al mecanismo de la fractura más que a la fractura en sí. Sin embargo, los estudios nos han dicho que los pacientes con mecanismos de alta energía y desplazamiento inicial importantes son los factores predictores. Entonces, pues empiezo de nuevo con las complicaciones, síndrome doloroso regional complejo, los pacientes usualmente que hemos tenido mecanismos de lesión, pacientes policontundidos y demás, y también eso va en la personalidad del paciente. La condrolisis, podemos encontrarla en algunos pacientes. Síndrome compartimental es una complicación aguda que tenemos siempre que evaluar en los pacientes que hemos llevado a salón de operaciones y que recibieron bloqueo, porque el paciente va a tener menos dolor y va a ser más difícil de diagnosticar si se presenta el síndrome compartimental. No es común, pero siempre hay que darle la orientación al familiar y al personal del hospital para que vigilen los signos. La sinostosis es otra complicación que puede ocurrir de artritis, que usualmente se puede ver de 5 a 8 años después de producida la lesión inicial, y usualmente se ve en pacientes que tienen un escalón articular mayor de 2 milímetros.
No estoy hablando del gap de la fractura, sino escalón articular, en las fracturas que han sido articulares. Esta era la revisión que tenía, espero que pues haya sido productiva. Muchas gracias por su atención, las referencias.